Kikinkunaka bajo un mismo soltami rikunahupangichi. Mi nombre completo es José Arnulfo Castro. Esta comunidad es la comunidad Tanguis. Ya trabajando en esto que estamos unos 25 años. Yo me dedico al sembrío de hortaliza, también la papita, también la siembro con el orgánico, siempre me produce la papita. Este trabajo yo lo hago 4 de la mañana, salgo así al sector de arriba, que es la misma comunidad. Allá me quedo viendo mi ganado porque tengo ganado también. Y me quedo trabajando en mi huerto porque mi huerto más estable, más grande que tengo es la parte de arriba. Se trabaja las 9 horas y de ahí regreso al almuerzo. Ese es mi trabajo. ¿Y por la tarde? Por la tarde llego, me pego mi descanso. Cuando ya tal vez me veo ya descansado, me voy a ver vuelta a mi huerto aquí a la casa. Vea ahí. Bueno, ahorita lo que yo estoy cosechando se puede decir el melloquito. Melloquito tengo algunas variedades que tal vez las tengo aquí para mañana a la feria. Tengo de un melloco rojo, que es la comida amarilla. Siempre la saben hacer con ensaladas frías ese melloquito. El amarillo es lo mismo. Lo hacen en la ensalada fría. Tengo amarillos, tengo rojos, y tengo de unos verdes, yo tengo de algunas variedades, parece que tengo como unas 7 variedades. El melloco, el blanco, ese lo llevan para respaldar a los huesitos que nosotros ya estamos acabados por el frío, por diferentes cosas, ¿no? Entonces, cuando se hace una operación, dice, usted tiene el melloco blanco, vea, véndame. Bueno. Entonces, ese lo llevan es como para sanar cuando lo operan. Y él es curativo por la baba que tiene. Es más babosito que ningún melloco. Ese se lo cocina y se come con un poquito de sal. Bueno, yo me gusta cultivarle rotativo. Mis huertos son puros rotativos. Yo le siembro la lechuga crespa, la lechuga de repollo. El repollo lo mismo. Me gusta sembrarle de algunas variedades, no solo de una variedad. Yo me gusta sembrarle así porque tal vez coge los senderos. El sendero para la sombra, el sendero para el sol. Entonces ellos cuidan el calor, cuidan el viento. Por eso me gusta sembrarle así como usted está viendo aquí el huertito. Yo saco toditos los sábados una camionetadita. Ojalá nosotros soñamos con tener un mercado aparte, un mercado comunitario, no con los intermediarios, no con lo que es curado fuerte. Mi producto es diferente porque yo francamente no le aplico nada de químico. Tal vez en mi grupo hacemos el biol, hacemos el abono, con nosotros, con nuestras propias manos y con nuestras cositas que nosotros tenemos mismos. Todo orgánico. Yo me gusta sacar las semillas. Me he formado sacando las semillas. El trabajo del agricultor siempre es pesadito, pero a mí me ha gustado desde niño, tal vez, este trabajo, porque se abre la mente. Primeramente, se vive sano. A mis clientes, a mi gente del Cantón Montúfar, que ojalá se vengan acá donde nosotros a llevar lo pequeñito que sembramos, lo pequeñito que se hace los productos.
porque nosotros no aplicamos fuerte. Ojalá, y esto es bien beneficiable para la salud, tanto para mis clientes, para todos y para nuestras familias. Bajo un mismo sol. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Ya.